Muy bien, muy buenas tardes, miembros de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para ello los invito a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muy bien, quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muy bien, muchas gracias las personas que nos acompañan presencialmente y también los que lo ven a través del Zoom. El día de hoy tendremos el tema inventario moral de valores, carácter. Eh, por fuerza mayor, el doctor Víctor Hugo no nos va a poder acompañar el día de hoy, pero nos acompaña el licenciado Jesús Guadalupe Aguilar, al que vamos a invitar a pasar para que nos apoye con el desarrollo del tema. Adelante, Guadalupe. Buenas tardes. Bueno, quiero hacer una pequeña aclaración, este, y decirles a ustedes que el doctor Víctor Hugo, que es el psicólogo titular de estas charlas diarias aquí en el Centro Psicomoción Esperanza, hoy tuvo un problema y no pudo estar como era su deseo estarlo. Y ya de última momento, ya por hace unas par de horas que nos avisaron y en el ánimo de seguir aprovechando el tiempo y de no dejar pasar la oportunidad de tratar el tema, pues se nos ha ocurrido proponerles a ustedes hacer una dinámica diferente a la que acostumbra el doctor Víctor Hugo. El doctor Víctor Hugo, como especialista que es en el tema de la psicología y de las adicciones en particular, este, pues es todo un experto y conferencista de los temas. Y nada que ver con nuestro caso. Por eso aquí la dinámica que les vamos a proponer es que a partir del material que el doctor hace llegar previamente para las charlas, partamos de este material para hacer una reflexión colectiva, individual, rescatando pues las experiencias personales propias y la forma como entendemos esta problemática, pues hacer una aproximación al tema, aproximarnos al tema, a la temática y sacarle pues el mejor provecho posible a la literatura que el doctor pues previamente ya nos ha enviado y que incluso a todos nosotros nos envían previa a la reunión. Entonces, va a ser más que una conferencia, más que una disertación. Aquí lo que yo les voy a plantear son cuestionamientos sobre los puntos estos para que los reflexionemos y los participemos entre todos los que estamos aquí interesados en aprender estas temas y que nos permiten pues mejorar nuestro día a día y sobre todo encontrar pues respuesta a las problemáticas psicológicas, emotivas que enfrentamos todos los días todos los seres humanos. Y de eso se trata ahora, ¿no? De aprovechar este material
para comprendernos nosotros mismos y comprender a los demás, ¿no? Porque de eso se trata estos conocimientos. Conocernos a nosotros mismos para conocer a los demás y lograr la convivencia, eh, eh, la convivencia con nuestros seres queridos, con nuestro entorno inmediato, la convivencia con nuestros amigos, con nuestro compañero de trabajo, que sea una convivencia pues rica y satisfactoria para todos. Ese es el propósito de estas charlas y del propio centro y de difundir estos conocimientos. Bien, el inventario moral del carácter, así le tituló el doctor esta charla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del inventario moral del carácter? ¿Por qué tendríamos que hacer un inventario moral de nuestro carácter? Esto del inventario, antes de entrar a la siguiente, viene porque en la literatura de AA y de los grupos de autoayuda, se insiste mucho en el inventario de nuestro carácter, el inventario de nuestras forma de ser y de cómo nos hemos conducido en la vida y revisarnos, hacer una autorreflexión, una introspección y señalarnos y vernos pues en el espejo emocional y cuestionarnos lo que somos en términos de la moral social, de la moral en la que nos desempeñamos como sociedad, como parte de una sociedad. Entonces, este inventario de nuestro carácter o nuestras fallas de carácter, o trastornos del carácter, como también le dicen muchos, a la luz de lo moral, de lo que es, de lo que las reglas sociales y las reglas de la comunidad entendemos como el bien y el mal, o el portarnos bien o el portarnos mal, no es más que una convención, un convencionalismo social. Entonces, bueno, a la luz de lo que la sociedad permite y la sociedad sanciona, a la luz de esas reglas morales, es que nos tenemos que revisar, que autorreflexionar para ver cómo nos comportamos y si nos comportamos adecuadamente o no. Si cumplimos con las reglas morales o no las cumplimos. ¿Y qué pasa cuando no las cumplimos? ¿No? Entonces, ese es el inventario que hay que hacer, ¿no? ¿Cuál es nuestra carga? ¿Qué cargamos? Y esos valores morales, si los cumplimos y en qué medida no los cumplimos y cuál es el efecto que eso tiene en lo moral, en lo personal, en la moral de cada persona, en la moral social y en la moral comunitaria. Bueno, vamos a ver de qué se trata ese inventario moral del carácter. Dice aquí que el carácter es un conjunto de cualidades y circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad. Entonces quiere decir que las personas, los individuos considerados así individualmente, tienen un carácter que lo definen como una persona única. Pero también las colectividades, los grupos sociales tienen carácter. Y ese carácter define el comportamiento de ese grupo. Podemos ver en una familia cuál es el carácter de esa familia, qué son los rasgos que la distinguen y la hacen ser una familia especial o una familia distinta a las demás. O una comunidad rural o una comunidad laboral o un vecindario, cómo se comportan los vecinos, cómo se comportan
como grupo y cómo se comportan de forma individual y cómo se establecen pues esos rasgos específicos que definen a una persona u otra o colectividades. Entonces, de entrada el carácter tiene dos dimensiones. El carácter define personas, individuos y define grupos, es decir, define familias, define comunidades, define grupos sociales, incluso sociedades en su conjunto, ¿no? Hasta países, ¿no? Que ya tienen más rasgos más de tipo cultural. Entonces, eh, para empezar, habría que decir que el carácter tiene esas dos dimensiones, individual y social. Y ese conjunto de circunstancias pues, nos distingue de los demás. Nos distingue entre países, nos distingue entre grupos, nos distingue entre familias y nos distingue entre personas. Y eso es lo que determina nuestro actuar, ¿no? El actuar individual, el comportamiento individual o el comportamiento colectivo, el comportamiento social, ¿no? La siguiente, Vladimir. Aquí hay una distinción muy importante. Nos dice que el carácter, esta forma, estas características, estas circunstancias, rasgos que vamos desarrollando, que nos definen, nos dice que se adquiere a través de un proceso de aprendizaje. Desde que somos niños, desde que estamos en la primera infancia y hasta la edad adulta, se va construyendo el carácter y madura a cierta edad de la adultez, ¿no? Ya cuando decimos mayores de edad, ya se tiene definido el carácter de esta persona. Y a diferencia del temperamento, que nos dice aquí que este temperamento que tienen también todos los individuos se origina, ¿no?, en la herencia biológica y es algo que define la naturaleza de la persona. Entonces hay dos cosas aquí que tomar en cuenta. Una, que el carácter es de índole individual y es de índole social. Y en esa interacción entre individuo y sociedad, pues se va fortaleciendo y retroalimentando el carácter, ¿no? Y definiendo las personalidades individuales y colectivas de los grupos. Y por la otra parte, tenemos que el temperamento es también parte de los rasgos de una persona y ahí sí, tiene un ámbito solamente individual. Los rasgos temperamentales tienen que ver con herencia biológica, con el ADN de la persona y solamente lo define a él. Entonces, digamos que hablando de temperamento, hablando del temperamento que define a una persona, a un individuo desde el nacimiento, pues esos rasgos con los que nace, como están determinados biológicamente por la herencia, por el ADN, pues lo van a acompañar siempre, toda la vida. Pueden ser rasgos que van a impactar su psicología, van a impactar su comportamiento, sus personalidades, pero es parte de su naturaleza. Y como ser parte de su naturaleza, pocas posibilidades de cambio puede haber o de transformación. Normalmente la persona va a vivir con eso, ¿no? Y en cambio, con esas tendencias que ya heredó, va a vivir con esas tendencias toda su vida. En cambio, en la parte del carácter, como es una construcción social, cultural, como un proceso, pues va a definir su carácter y se lo va a madurar en la edad adulta, como decimos, y a partir de ahí va a definir todos sus comportamientos, buenos, positivos o negativos. Y estos sí pueden tener una especie de corrección, ¿sí? Cuando se dice que el inventario moral del carácter
es importante o se tiene que hacer o debemos hacerlo, es precisamente para controlar los rasgos más perniciosos que puede tener el carácter y que nos afectan en nuestras relaciones emotivas, personales, laborales, familiares, y que definen nuestra felicidad o infelicidad, ¿no? Entonces, cuando decimos que la importancia del inventario moral del carácter es para tomar conducción de nuestra propia vida, es para tomar control de nuestra vida, para hacernos personas realizables, personas positivas, personas que puedan desarrollar todo su potencial en un ámbito, en el ámbito, en el contexto de la familia armónica, de las comunidades armónicas y de las comunidades laborales también en armonía con los demás, siempre, ¿no? Para aprovechar todo el potencial que las personas pueden tener en lo individual y en lo colectivo. Entonces, por eso este tipo de rasgos de carácter se les da más importancia incluso que al temperamento, porque finalmente son los rasgos de carácter los que van a definir el comportamiento determinante de las personas. Entonces, el problema está en ver que esos rasgos de carácter sean positivos, ¿sí? Porque si mayoritariamente resultan negativos, pues entonces vamos a ser personas, individuos o grupos también, porque dijimos que tiene ámbito colectivo, pues problemáticos, ¿no? ¿Qué, compa? Aquí una duda. Buenas tardes, compañeros. No duda, sino que me está brincando ahí. Yo sé que el temperamento, pues, ya lo traes, ¿no? Ya lo traes desde que naces. El temperamento tuyo va a ser, si eres calmado, si eres travieso, así vas a ser toda Sí, tu vida, ¿no? sí, Lo puedes ir modificando, sí. lo puedes ir puliendo algunas cosas, pero lo que ya traes, No te deshaces de él. no te deshaces de él. Ahora, el carácter, el carácter con el temperamento, si tú tienes un carácter fuerte, fuerte me refiero no a que seas impositivo o agresivo, sino que, a que las problemas que tengas en la vida, morales o económicos, tu carácter fuerte te ayuda a superar eso. Porque muchas veces es que tiene carácter muy fuerte, ese carácter muy fuerte, y muchas veces se confunde como que es violento, como que es agresivo, y el carácter fuerte no es ese. El carácter fuerte es cuando soportas y enfrentas los problemas y tratas de solucionarlos. Pues, esa es la... Y si tienes un temperamento, eh, digamos, muy dócil, desde que naciste tienes un temperamento dócil, manejable, obediente y un carácter fuerte, pues, porque puede ser, ¿eh? Que seas dócil, en tu temperamento, un temperamento dócil, sociable, muy buena onda, como dicen los chavos, pero eso no impide que tengas un carácter fuerte. Pero Sí. fuerte me refiero a lo que dije, o no sé si estaré ahí mal. Sí, a ver, Gerardo. Sí, aquí apoyando un poco a la duda que tiene José Luis. Lo que pasa es que muchas veces las personas no diferencian entre el temperamento y el carácter, pero cuando una persona dicen que es de carácter fuerte, lo que es fuerte es el temperamento, que son personas coléricas, son personas que con poco que les pase tienden a ser más así de malhumorada, agresiva en esos aspectos. En la cuestión del carácter, si diferenciamos cuáles son los defectos de carácter, es gula, el carácter soberbia, la ira,
Entonces, por ejemplo, la ira, esa sí es modificable, pero la cuestión es diferente la cuestión de ser iracundo, enojón, a tener un temperamento colérico. Entonces, cuando dicen es de carácter fuerte, es que es o es iracundo o es con un temperamento colérico que tiene. Entonces, no es casi igual, pero no es lo mismo. ¿Eh? Mira, lo que hay que diferenciar es, cuando decimos carácter fuerte, hay que entenderlo, puede tener dos interpretaciones. Carácter fuerte es cuando la persona tiene la capacidad para sobreponerse a situaciones críticas, ¿no? Desafiantes en su vida, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene una pérdida muy grande, perdió un familiar cercano, perdió en unas circunstancias no esperadas, un hijo, etcétera, cualquier cosa así fuerte, fuerte, el carácter se manifiesta en la templanza, en la respuesta que la persona da a ese hecho tan relevante, ¿no? A mí me sorprende o me ha sorprendido personas que he conocido que han vivido situaciones muy serias, como puede ser la pérdida de la vida de un ser querido en una circunstancia sorpresiva, que es un golpe, decimos nosotros, es un golpe muy duro. ¿Cómo lo soporta? Ah, las personas que tienen, ¿cómo lo soporta? Y dice uno, ¿y cómo es posible que no se derrumbe? Y lo ves con el aplomo, lo ves con la serenidad, ¿no? De enfrentar esa situación tan difícil sin perder la compostura, sin perder el centro, su centro, ¿no? Entonces, esas personas tienen una gran fortaleza de carácter, tienen una capacidad para sobreponerse a cualquier dificultad. Y no quiere decir que no estén sufriendo, que no les duela. Sí les duele y sí van a vivir un duelo quizás muy fuerte, muy intenso, pero siempre van a tener la fortaleza. Por eso yo le pido a Dios la fortaleza para soportar el dolor. Precisamente el inventario tiene que ver con esas capacidades y debilidades de carácter. Entonces, cuando tenemos el carácter débil, cuando sucumbimos a una situación y nos mostramos débiles, incapaces de sobreponernos, incapaces de darnos cuenta, incapaces de enfrentar ese reto, y nos doblamos y caemos en la depresión o caemos en una adicción porque sentimos que no podemos nosotros solos superar eso y necesitamos el apoyo fácil y equivocado de una droga, de una situación para evadirla, ¿no? O para no enfrentarla, porque no nos sentimos con fuerza ni con fortaleza. Entonces, esa es la parte del carácter fuerte, del carácter dominante. Entonces, a veces las personas en la propia construcción que vamos haciendo de ese carácter y las influencias que vamos teniendo del medio, nos van llevando por un camino en donde confundimos lo que es fortaleza de lo que es debilidad de carácter, ¿no? Entonces, si nuestros defectos de carácter, por ejemplo, como la gula, sabemos que si comemos en exceso y todo lo que comamos en exceso se va a traducir en un perjuicio para nuestra salud, pero aún así la persona no lo logra entender, ¿no? Y no puede parar, dices tú, no lo puedo. Lo mismo pasa con las otras sustancias, con las drogas duras, o con los comportamientos violentos. Y aquí sí voy a usar la parte de la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres o
otro tipo de manifestaciones de fuerza, de abuso que puede experimentar a alguien como síntoma de poder, ¿no? ¿No? Hacer sufrir a las personas o dominar a las personas y hacer el mal a las personas, ser abusivos, pues, abusar de tu poder contra otras personas. Eso es defectos de carácter. Ese es lo moralmente negativo de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, ese inventario es el que hacemos cuando decimos, yo no soy humilde, hago una introspección en el sentido de que mi conducta, mi comportamiento, tengo sentimientos de culpa, tengo sentimientos de arrepentimiento, tengo sentimientos, un montón de cosas que me hacen pensar que no estoy haciendo bien las cosas y no sé por qué. No sé por qué maltrato a mi hijo, no sé por qué maltraté a mi mujer, no sé por qué no me quieren los vecinos, no sé por qué no duro en los trabajos, no sé por qué. Y tienes un montón de cosas de fallos de carácter. Y dices tú, entonces no me siento bien. ¿Qué me está pasando? Y es cuando haces tú esa introspección, dices tú, recurro a un ser superior, ¿no? Para reconocerme como una persona incapaz, ¿no? De vencer estos defectos y me pongo en manos de Dios. Y es a lo que recurre el paso 4 de A, ¿no? Hacer ese inventario. Y pasa por la humildad, pasa por la conciencia de decir, no quiero seguir viviendo esta vida porque estoy haciendo daño y me estoy haciendo daño a mí mismo. Le hago daño a otras personas, le hago daño a mis seres queridos y me hago daño a mí mismo. Entonces quiero ser feliz, pues quiero dejar de ser esta persona en que me he convertido. Pero ese es un proceso de conciencia que pasa por una introspección, por un conocimiento a ti mismo en tu interior, ¿sí? Donde te asumes como una persona incapaz y que requieres de un apoyo y de una ayuda porque tú solo no lo puedes hacer. Ya sea que recurras a un programa como los de AA o de superación personal, o que recurras a un psicólogo, o que recurras a un programa de ese tipo que te ayude a salir de ese pantano en el que te mueves, ¿no? Y que no avanzas y que no avanzas. En fin, bueno, yo creo que por ahí va, así lo entiendo yo, los problemas, este inventario que hay que hacer. Y que bien se dice, se puede hacer porque los defectos de carácter los aprendiste. Así es que lo que vas a hacer ahora es un proceso de desaprender eso y reencontrar el verdadero sentido que tiene la vida y por lo tanto es una nueva construcción que vas a hacer. Te vas a resetear y vas a volver a reconstruir tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, tus ideas básicas sobre las cuales te has educado y te han educado. Te ha educado el medio, te ha educado la sociedad y te ha educado pues la cultura, todo lo que te han metido en tu cabecita, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido va. Lo otro que sigue, Vladimir, es lo que está relacionado con la influencia del medio social, ya decíamos, la formación del temperamento está determinado por factores biológicos, bueno, esto ya se dijo, y se comienza a desarrollar en la infancia, el caso del carácter se desarrolla en la infancia y se consolida en la edad adulta. Eso quiere decir que el carácter es una construcción cultural, ¿sí? Y así como aprendes a actuar
aprendes ciertas reglas, ciertos comportamientos, ciertas conductas y las desarrollas. Y si son negativas o no satisfacen el marco moral de la propia sociedad, pues te empiezas a meter en problemas. Y se puede resolver. ¿Cómo lo resuelves? Pues con este proceso de reconstruirte, reinventarte, ya sea con un programa psicológico o con un programa de autoayuda o con la asistencia de profesionales de la psicología, cuando te das cuenta que no avanzas, ¿no? Cuando te das cuenta que empiezas a sufrir o a confrontarte y a pagar las consecuencias de ese comportamiento, de esas personalidades. Sigue Vladimir. Aquí mira, dice, es modificable. El carácter se modifica con la experiencia a medida que la persona interactúa en el medio social. El temperamento, en cambio, es difícilmente modificable, aunque algunas de sus manifestaciones pueden ser reguladas por el carácter. Fíjate, el temperamento y el carácter interactúan y algunas manifestaciones del temperamento pueden ser reguladas por el carácter. Es decir, pueden intensificarse si son negativos o pueden ocultarse, digamos, si son positivos, ¿no? Es decir, estoy pensando en algo en voz alta. Pensando en voz alta, por ejemplo, un rasgo de temperamento. Ya decía José Luis hace rato, una persona es obediente. Desde que nace, el niño es tranquilo, el niño es relajado, adaptable, tranquilo, obediente. Desde los primeros síntomas. Un buen niño, lo que dicen, ¿no? Este es un buen niño porque no da lata, ¿no? Oímos ahí una expresión. Y así se va conduciendo, bien portado. Pero empieza a desarrollar un carácter posteriormente. Por ejemplo, ¿cómo llamarle? De travieso, de inquieto, ¿no? Empieza a manifestar ciertas rebeldías, ¿no? Empieza a cuestionar con su comportamiento, ciertos esquemas, ¿no? Sociales. Y para los 15 años se va de la casa. ¿Qué pasó con ese niño? Si era muy tranquilo, si era muy bien portado, hasta los 7, 8 años manifestaba ir muy bien. El medio lo pudo transformar, lo transformó. El medio de los amigos, el medio de la escuela, el de los vecinos, el de algunas influencias, malas influencias de los amiguitos. Y llegó el momento en que no le gustó ya el esquema en que se venía desarrollando y a los 15 años dijo, yo ya me voy de la casa porque no soporto el ambiente de mi casa. Y se va. Pasa el tiempo, pasan los años, vive su propia experiencia, negativas, positivas, y se da cuenta que esa experiencia que tuvo le dejó más saldos negativos irse de su casa. Lo tocaron la bebida, el alcohol, fin, tantas otras influencias negativas. El juego, el robo, ve tú a saber, ¿no? Ya un comportamiento moral que no es el que la sociedad espera, ¿no? Puede desarrollar violencia, etcétera, etcétera. Antisocial, comportamientos antisociales. El medio lo fue cambiando. ¿Tiene la oportunidad de corregirse? Sí. ¿Qué necesitará? Pues también que el medio social le dé la oportunidad para hacer un examen de conciencia, una retrospección y decir, no puedo seguir con esta vida. Tengo que cambiar. No lo puedo hacer yo. Me encomiendo humildemente a Dios
y a seguir un programa de ayuda, un programa de apoyo psicológico, claro, ¿no? Y recuperarse. Modificó, pero pasó por un inventario. Es decir, cambiar, transformarnos, mejorar nuestros defectos de carácter implica hacer un inventario de nuestros defectos de carácter. Aquí tengo una definición más precisa de lo que es el carácter, se las voy a leer, así muy cortita. Dice, a menudo el carácter se define a partir de un rasgo predominante. No ocupas muchas características. Un rasgo predominante o principal dentro de la forma de ser de una persona. Por ejemplo, si suele exhibir tendencias generosas y desprendidas, se le dirá que es altruista. Si suele conservar enfados o molestias durante mucho tiempo o le cuesta perdonar los errores ajenos, se dirá que es rencoroso. En ambos casos se trata de una generalización, pero a menudo de un rasgo principal, ¿no? Un rasgo principal predominante es lo que lo define. Además de usarse para indicar el comportamiento vital de alguien, la palabra carácter se emplea en el habla cotidiana en varios sentidos. Así, para referirse a una persona con gran firmeza en sus convicciones, se dice que tiene carácter o es una persona de carácter. No se trata de convicciones fuertes. Asimismo, se suele distinguir entre caracteres fuertes y débiles, a tener un buen carácter o un mal carácter, de acuerdo a diferentes rangos de evaluación, que por lo general se asocia con la irritabilidad, la paciencia, la templanza, la resiliencia o la sumisión o pasividad, dependiendo del contexto. El carácter es la organización fundamental de un individuo, reflejada en un modo de respuesta fijo o estructurado. Dicha organización corresponde a la forma en que habitualmente la persona intenta armonizar las emociones internas, los límites que impone el mundo exterior y los principios éticos y morales. Fíjense, esto es importante. El carácter es la forma habitual como la persona intenta armonizar las emociones internas, los límites que impone el mundo exterior y los principios éticos y morales. Con el carácter armonizamos esa convivencia emotiva en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. El carácter es el resultado de la concurrencia de varios factores entre los que se encuentran las fuerzas del ser interior, la crianza de los padres, las influencias y las experiencias de defensa que durante la infancia se ensayan frente a los factores externos. La evaluación del carácter es hoy en día una herramienta útil para empresas y organizaciones que deseen tener un perfil rápido y general de sus posibles empleados. El carácter es uno de los elementos que componen la personalidad junto con el temperamento. Si el carácter es una reacción predominante frente a situaciones concretas, la personalidad, en cambio, es un conjunto compleja y diversa de las virtudes, defectos, tendencias, sentimientos y pensamientos de una persona. En otras palabras, la integración es la integración de los rasgos cognitivos y afectivos de una persona. Así, mientras el carácter puede reducirse a un atributo, a una idea que engloba cierta tendencia a actuar de una manera determinada, la personalidad es una construcción rica en matices, difícil de aprender en su totalidad, que hace que no pueda establecerse fácilmente algún tipo de patrón en función de el cual predecir la conducta del individuo. Así es que la suma del carácter y del temperamento es lo que define la personalidad de las personas, o lo que entendemos por personalidad. Fin. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando no estamos contentos, cuando en un momento dado estamos siendo cuestionados por nuestros comportamientos, por lo que nos pueden estar señalando como defectos de carácter? Una persona que sale y entra a la cárcel, una persona que no dura en los empleos,
una persona que se divorcia cada rato o cada 2, 3 años, una persona que va de una relación a otra, que tiene hijos por acá y tiene hijos por allá, que, ha caído en drogas o en alcoholismo. Esa persona, pues claro que tiene defectos de carácter que necesita atender, pero será una decisión personal de él resolverlo, ¿no? Y cuando tenga la necesidad, cuando vea la necesidad de resolverlo, cuando vea que esa forma, que esa conducta le perjudica y se siente pues con culpas, como decía hace rato, se siente con tendencias depresivas, se siente infeliz, entonces un punto de partida va a tener que hacer el inventario moral. Y ese inventario moral, hay una serie de guías que aquí el doctor nos mandó, una guía del inventario moral. Hay una especie de cuestionario. Cuando nos planteamos eso, hay una especie de cuestionario del inventario moral de carácter. Dice así, el cuestionario se lo vamos a dar, pero lo voy a leer 2, 3 cositas así de las más relevantes. Dice, ¿has tenido alguna ruptura de relaciones? Si es así, descríbelas y cómo hirió a otros y a ti. Describe cualquier enojo, rencilla, resentimiento que tengas sobre estas relaciones. ¿Las has tenido? Descríbelas. ¿Te han herido a ti y a otros? Reflexiona sobre eso. ¿Has proporcionado alguna ayuda importante a alguien? Explica cuándo y las circunstancias. ¿Fue esto justificado o para aparentar? Explica. ¿Qué eventos, es otra pregunta del cuestionario del inventario moral, ¿no? ¿Qué eventos o disparadores en el pasado te han causado repetir tu comportamiento desajustado? Describe situaciones, emociones, eventos, comida o gente que aparentemente son parte de tu vida justo antes o cuando activo en el comportamiento pernicioso. ¿Has alguna vez mantenido alguna rencilla? ¿Trataste de vengarte? Si lo hiciste, explica la situación y cómo se desenvolvió, incluyendo si alguien salió herido o no. Describe ocasiones cuando has sido hipersensitivo. ¿Alguna vez esto ha dañado tu relación con otros o solamente tratabas de mantener tus barreras, límites o espacio personal? Describe las faltas que más detestas de otros. ¿Tienes tú mismo algunos de estos rasgos de personalidad, defectos de carácter que no te gustan en otros? ¿Has fallado en las cosas que sabes que debiste haber hecho? Si fallaste, explícalas. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cómo han causado dificultad en tu vida? Describe tus relaciones con amigos, compañeros de trabajo y o vecinos. ¿Hay alguna cosa que desearías volver a hacer si pudieras? Si hay, explícala. Describe tus relaciones con tus familiares de origen o originales. ¿Tienes algún conflicto con tus parientes, padres? ¿Estás evitando la materia del conflicto con tu familia? Estas son cuestiones que normalmente evasiones que uno está haciendo, ¿no? Evasiones de la realidad. Describe las memorias más tempranas de tu vida. ¿Compartes la misma personalidad con aquellos en tu familia o eran ellos muy diferentes que tú? ¿Piensas que estas diferencias o similitudes causó problemas en tu vida? Si lo hizo, explica. Si fueras a describir los temas mayores de tu familia, ¿cuáles serían? Describe tus relaciones con el núcleo de tu familia, esposa e hijos. Si es ahora diferente a tu familia de origen, ¿existe algo que desearías borrar de esta parte de tu vida?
fíjese que son algunas culpas, ¿no? Nos sirve para hacernos un inventario Exactamente. moral. Es Esta, una guía. esta es una guía de 22 preguntas, una especie de cuestionario. Ujú. Si las respuestas a estos cuestionarios son en el sentido de las preguntas, Sí. las respuestas, digamos que responden, valga la redundancia, a la pregunta, entonces Sí. haz un inventario moral. Esta es una guía para el inventario moral. Entonces, pues tienen que ver con que sí se puede corregir el carácter. Hay personas que dicen, yo soy así, yo no voy a cambiar. Pues estás dando vueltas en el mismo lugar. Aunque tengas problemas, aunque afectes a otras personas, no estás siendo consciente de tu realidad. En el inventario moral hay rasgos que reflejan la debilidad de la personalidad. Por ejemplo, repito, en el carácter, en el inventario moral del carácter, hay rasgos que son reflejo de debilidad. Por ejemplo, orgullo falso, vanidad, arrogancia, perfeccionismo, egoísmo, envidia, celos, desconfianza, insatisfacción, deshonestidad, racionalización, manipulación, complacer a todo el mundo, autoconmiseración, pesimismo, desespero, odio de sí mismo, baja autoestima, avaricia, indulgencia, egoísmo, glotonería, pereza, descuido, intolerancia, terquedad, tiranía, indecencia, autocomplacencia, etcétera, etcétera. Todos estos rasgos de personalidad son rasgos negativos que reflejan debilidad de la personalidad. Y en cambio, aspectos del carácter que son fuertes, que son positivos, es la humildad, la modestia, la gratitud, la aceptación, la bondad, la felicidad, la amabilidad, la sinceridad, confianza, autenticidad, gozo, valor, esperanza, optimismo, confianza en sí mismo, generosidad, hospitalidad, compasión, serenidad, dignidad, espíritu, realización, tolerancia, paciencia, empatía, generosidad, respeto, control de sí, consideración, etcétera. Esos son rasgos de la personalidad, rasgos de fortaleza del carácter y a contraposición de los otros. O sea, los primeros que señalé son rasgos de trastornos de personalidad y los que acabo de señalar son rasgos del carácter, de un carácter fuerte, ¿no? De un carácter positivo, de alguien que se ambienta, que se relaciona bien, que prospera, que es bien aceptado, que se integra de manera correcta con los demás, en fin, ¿no? Alguien que tiende a ser feliz, pues, decir, ¿no? Pues yo, a reserva que ustedes tengan algún punto adicional, creo que el punto de la inventario moral del carácter, sería lo más importante que yo rescataría, ¿no? Y decir como conclusión que cuando, cuando moralmente no nos sentimos bien con nosotros mismos por nuestras propias conductas, yo creo que sí vale la pena hacer el esfuerzo para cambiar, porque se puede cambiar y se puede encontrar el verdadero sentir del ser humano, ¿no? Que es servir a los demás, que es amar, que es ser feliz, estar en armonía contigo mismo, con tu entorno,
con tus, con tus emociones, en fin, tratar de tener una vida pues lo más plena posible, ¿no? Y yo creo que pasa por resolver muchos problemas del carácter. ¿Ok? Sería todo. Salvo que ustedes quieran comentar algo, tú, Gerardo. Sí, aquí voy a aprovechar yo para complementar un poco que el inventario moral nos va a ayudar para darnos cuenta de dónde proviene algún problema que estemos viviendo en la actualidad. Por ejemplo, alguna persona que esté viviendo un problema de alcoholismo, se hace un inventario con el cuestionario que usted ahorita mencionó y te ayuda a identificar la raíz de dónde proviene los problemas que te hacen hacer el querer fugarte de la realidad al estar tomando bebidas alcohólicas o tengan algún problema de adicción. Entonces, el inventario moral nos ayuda a esto, a ver de dónde vienen todos esos problemas que venimos arrastrando muchas veces desde la niñez, que no fuiste una persona querida, que siempre deseaste el cariño de tus padres, que deseaste o careciste de dinero, careciste de afecto. Entonces, todos estos problemas que vienes arrastrando de pequeño, llega un momento en que la edad adulta, como decía ahorita la lámina, que en la edad adulta ya se pegan más a la personalidad de uno y es donde ya salen los problemas emocionales y pues las personas con problemas emocionales que buscan desinhibirse, a andar, pues fugarse de la realidad que tienen ahorita los problemas y recurren a lo que vienen siendo muchas veces los problemas de alcoholismo y adicción. Entonces, vale la pena tomarnos el tiempo de poder hacer un inventario de nosotros y ya que tengamos el inventario, ya que sepamos de dónde vienen esos problemas, ya que detectemos los defectos de carácter que tenemos y de dónde nacen, por ejemplo, en los grupos de 12 pasos, el quinto paso es admitirlo y reconocerlo, porque muchas veces sabes que tienes ese defecto, pero no lo quieres admitir. Es muy difícil admitir o reconocerlo. Y se sugiere, por orgullo falso, dice el quinto paso, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Mencionárselo a algún cura, algo que no podamos mencionar tal vez a un amigo o algo fuerte que nos haya pasado desde niños, podemos ir con un cura en confesión, decirle, a mí me pasó esto y no me deja estar tranquilo, no me deja vivir una vida plena, feliz en mi actualidad. Y el hablarlo, el decirlo, el hacer esa catarsis, te va a hacer expulsar esos sentimientos y que te sientas liberado. Porque muchas veces eso es el problema. Entonces, eso es lo que me gustaría agregar únicamente, Guadalupe. Y pues yo le agradezco a usted el apoyo que nos está dando el día de hoy con esta plática. Tus órdenes. Y pues yo creo que sería todo. Muchas Vamos a gracias. dar por terminada la reunión entonces. Bueno, compañeros, entonces hasta aquí la reunión del día de hoy. Pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. La vamos a dar por terminada pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de nosotros depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches.